Hola, soy Marcela Mosquera y junto con mis compañeras Eily Gaviria e Isabel Usme estaremos realizándole un análisis al cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. En este cuento se narra una semblanza de un joven uruguayo llamado Iranio Funes, el cual posee la extraordinaria habilidad de recordar con lujo de detalles cada uno de sus recuerdos. Además, posee la habilidad de saber qué hora es sin mirar reloj o al cielo. Este cuento inicia de forma peculiar, o más bien trucada, ya que inicia por el final, en el cual Funes está muerto y todas las personas que lo conocieron deciden hacer como una especie de homenaje en la que van a escribir acerca de él. Entre estas personas se encuentra Borges, el cual es el narrador de este cuento. Y él, al estar narrando su propia historia, o bueno, al estar dentro del cuento, se convierte en un narrador intradiegético. El narrador empieza dándonos una descripción física, psicológica y de algunos hábitos que poseía el difunto Funes. Y también nos aclara que ambos solo se vieron en contadas ocasiones. También nos da la descripción que tenía Funes de Borges, con la cual este último no estaba del todo de acuerdo. Borges prosigue a contarnos acerca del primer encuentro que tuvieron ellos dos, el cual fue bastante fugaz. Y en este se nos da a entender que Funes en su momento tenía la extraordinaria habilidad para calcular el tiempo. Es más, el mismo Borges llega a apodarlo el cronométrico Funes. Su segundo y tercer encuentro fueron aún más fugaces, ya que en estos solo se vieron de lejos, o más bien Borges vio de lejos a Funes. Lo importante aquí es que para este punto Funes había quedado paralítico debido a un trágico accidente, aunque Funes no lo veía así, ya que debido a esto había desarrollado la habilidad de recordar todos y cada uno de sus recuerdos con lujo de detalles. Su quinto y más importante encuentro se ha debido al préstamo de unos libros por parte de Borges a Funes. Este primero, a causa de la muerte de su padre, tiene que regresar a su casa en Argentina, pero antes debe ir a reclamar sus libros a la casa del paralítico Funes. En esta casa se da la conversación más larga de estos dos individuos, en donde discuten sobre latín, números e indudablemente de la memoria. Este podría decirse que es el clímax del cuento. Esta conversación se da en horas de la noche y en completa oscuridad. Funes también le cuenta al narrador que pasa días reconstruyendo sus recuerdos, aprendiendo idiomas y de algunos proyectos que dejó atrás porque pensaba que eran inútiles. Esta charla finaliza en la mañana. Ahí Borges por fin puede darle rostro a la persona que estuvo escuchando durante toda la noche y contempla que aunque solo es un joven de 19 años, se ve muy mayor, agotado o tal vez acabado por el peso de la memoria. La conversación entre estos dos individuos termina y Borges vuelve a Buenos Aires, Argentina. Tiempo después, con tan solo 21 años, Funes muere de una congestión pulmonar. Antes de iniciar con el análisis como tal, vamos a darles la descripción que Borges nos da de Funes. Vamos a hacerlo muy rápido. En sus rasgos físicos nos dice que Funes tenía una cara taciturna, o sea, tímida, aindeada, con rasgos indígenas, y remota, que era una persona distraída. De su voz nos dice que era pausada y resentida, y de su personalidad nos dice que era una persona terca, solitaria, soberbia, arrogante, adicta al cigarrillo, y su cualidad más admirable o la más obvia para este momento es que era memorioso, su gran memoria. Ahora bien, es importante que sepamos que este cuento de Jorge Luis Borges se inspiró en un accidente que vivió años antes de escribir Funes el Memorioso, que fue publicado en el año de 1942. En dicho accidente, Borges se cae de las escaleras de la casa de una amiga,
pues al querer subir había una ventana abierta, lo que le propicia una herida superficial en su cabeza, por lo que casi muere de una septicemia, que es básicamente una infección generalizada en todo el cuerpo debido a un foco infeccioso en el interior del organismo. Lo que sucede con esto es que pasan gérmenes patógenos a la sangre. La información anterior es gracias al testimonio de María Codoma, viuda de Borges, que dio una charla el 30 de marzo del año 2010 que se tituló Borges y la memoria. Además, Codoma dice: Funes, después de la caída, sufre una iluminación que le otorga esa memoria prodigiosa. A Borges, después del accidente, se le otorga el don de ser un espléndido narrador. Cabe mencionar que otra de las características comunes entre la vida de Borges y Funes, un personaje de un cuento, es que ambos fumaban y murieron de infecciones pulmonares. Es claro que Borges no sabía cuál iba a ser el motivo de su muerte. Sin embargo, nos da a entender que era consciente que el hecho de fumar podría acabar con su vida. Borges sintió los problemas de Funes en carne propia, ya que, al igual que el personaje, el autor sufría de insomnio, por lo que en las noches tampoco podía descansar de sus pensamientos. Por otro lado, los dos se caracterizan por tener la gran capacidad de aprender idiomas con gran naturalidad. Allí es donde nos damos cuenta la relación que hay entre lo escrito por Borges y lo vivido por él. Por otro lado, en el cuento se menciona la frase que dice: me dijo que Iranio estaba en la pieza de El Fondo y que no me extrañaba encontrarlo a oscuras, porque éste sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. De esta frase extraeremos las palabras horas muertas, ya que consideramos que contienen una gran carga semiótica. Estas denotativamente se refieren al lapso de tiempo que ocurre entre las 3 y las 5 de la madrugada, y connotativamente nos dicen que Funes padecía de insomnio, ya que estaba despierto a altas horas de la madrugada. Otra de las frases que queremos resaltar de este cuento es la siguiente: 2 veces lo vi atrás de una reja, que burdamente recalcaban su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. Con esta frase, Borges nos quiere dar a entender que Funes, al no poder mover sus piernas, se sentía como un prisionero y encontraba en su memoria su único escape. Cabe mencionar también que en este cuento, en reiteradas ocasiones, se hace alusión ya sea a locaciones u objetos relacionados con la oscuridad, con el color negro. Es más, la mayoría de encuentros que Borges y Funes tuvieron fue en escenarios oscuros u opacos. La primera vez fue en medio de una tormenta y la última vez fue en la habitación de Funes, pero nos dicen que esta estaba totalmente a oscuras, tanto así que no se podían ver el uno al otro. Teniendo esto en mente, en el cuento se nos da la siguiente frase: también solía imaginarse en el fondo de un río, mecido y anulado por la corriente. Debido a esta frase, podemos deducir que Funes se sentía cómodo y tranquilo en lugares oscuros y encerrados. Ahora vamos a traer a colación una frase que ya dijimos anteriormente. Esto para ver la importancia que tiene en el texto. Esta está ubicada en el medio del cuento y es dicha por el narrador. Abro comillas. 2 veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaban su condición de eterno prisionero. Una inmóvil con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. Cierro comillas. Esta es una oración yuxtapuesta, ya que se divide por los signos de punto y coma y 2 puntos. Por otro lado, es importante analizar las palabras que más se mencionan en el texto o que son conocidas dentro de nuestra jerga. La primera palabra es creo, y esta se repite 4 veces. En cada una, antes había una frase en la que Borges recordaba. Él usa esta palabra para interrumpirse a sí mismo, teniendo en cuenta que otras personas van a leer su libro e interrumpirlos a ellos también. Creo
es una palabra del verbo presente en indicativo simple. De igual modo, al utilizar este verbo, Borges nos da a entender que Funes es la única persona que tiene la capacidad de recordar todo a la perfección. La otra palabra es recuerdo. La importancia de esta palabra radica en dos aspectos. El primero es que es mencionada más de 9 veces dentro del texto y el segundo es que el cuento gira en torno a este tema, el recordar. Ahora bien, este verbo se encuentra conjugado en el modo indicativo del presente simple y es mencionada únicamente por el narrador. Funes nunca menciona esta palabra. Dejando los verbos de lado, vamos a otra categoría gramatical, la cual es el sustantivo. Y dentro de dicha está la palabra memoria, la cual es un sustantivo común abstracto de cualidad. Esta palabra es utilizada de dos formas en el cuento. La primera, como acabo de mencionar, como sustantivo y la segunda como adjetivo. Y el mejor ejemplo de esto lo encontramos en el título, ya que nos dicen Funes el memorioso, en la cual el nombre pasa a un segundo plano y esta cualidad de poder recordar cosas con facilidad pasa a ser exaltada, o bueno, lo principal, lo que resalta. Teniendo en mente que Funes era uruguayo, Borges decidió incluir en el cuento algunas palabras propias de esa región, tomando en consideración algunas declaraciones de personas de esta región. Estas palabras significan lo siguiente: literato, persona que escribe obras literarias o especialista en la literatura. Cajetilla hace alusión a una persona presumida. Y porteño es una persona que es originaria del puerto. Funes describe a Borges con estas palabras porque creía que era un escritor un tanto presumido y nacido en un puerto, aunque Borges no sentía que estas palabras lo representaran. En el texto también se mencionan 5 frases de origen latino. Esto sucede cuando el narrador le presta los libros a Funes y esas frases son las siguientes. La primera frase es Virus Illustribus, que traducida al español significa sobre hombres ilustres, y es un libro que habla acerca de personas importantes e influyentes en el siglo. La siguiente palabra es thesaurus. Esto es un diccionario, pero su traducción al español significa tesoro. La siguiente es una frase, la cual es Gradus ad Parnassum, que traduce ascenso de Parnaso. Este es un texto de enseñanza de literatura, música y artes en general. La siguiente también es una frase un poco más fácil de traducir al español. Naturalis Historia, que traduce historia natural. Este libro pretendía abarcar todo el conocimiento que se tenía en la época. Cabe mencionar que Borges en el cuento afirma que este libro excedía sus capacidades como latinista. Para Borges, el tener una memoria muy desarrollada es estar atrapado en tus propios pensamientos, ya que considera que para pensar es muy necesario olvidar detalles. Ahora bien, como lectores apreciamos que, aunque una persona tenga capacidades desarrolladas, no significa que gracias a ello tenga una felicidad absoluta. Por el contrario, Borges a lo largo del cuento nos narra lo infeliz y aprisionado que vive el personaje. Sin lugar a dudas, Funes vive en la cárcel de su mente Y lo condenan los recuerdos que debe pero no puede olvidar. Aquí concluye nuestro trabajo. En nombre de mis 2 compañeras me despido y esperamos poder verlos en un próximo video.